aspecto importante de la producción es conocer en qué espacio temporal se da. Puede darse en el corto plazo o en el largo plazo, pero en economía tenemos una percepción diferente de la medición de la temporalidad a la que tienen otras disciplinas. Por ejemplo, en contaduría podría o se dice que, por ejemplo, un pasivo de corto plazo es aquel que se vence en un año, ¿cierto? En un periodo inferior a un año. Y es de largo plazo si se vence en un periodo superior a un año. En economía no asumimos la temporalidad necesariamente ligada al número de meses o años, sino a otro elemento, que es qué tan posible es modificar los factores de producción en un cierto periodo de tiempo. Entonces tenemos dos espacios temporales. El corto plazo es un periodo que lo podríamos pensar que es tan corto, que simplemente no permite que la empresa pueda modificar todos sus factores de producción al tiempo, sino que solo permite modificar unos de ellos, mientras que otro se mantiene constante, ¿sí? Entonces, si recordamos nuestra función de producción, entonces tendríamos que normalmente representamos el corto plazo como una situación en la que el capital, al ser un periodo tan corto, no se puede modificar, mientras que el trabajo sí lo podemos cambiar. Entonces, en el corto plazo, la producción solo dependería de los movimientos del trabajo. Y entonces, ¿qué es el largo plazo? Pues el largo plazo es un periodo de tiempo que ya es un poco largo, ya es bastante extenso como para permitir que todos los factores de producción se puedan modificar libremente. Entonces, en el largo plazo ya tendríamos que tanto el capital como el trabajo pueden cambiar para incrementar o disminuir la producción. ¿Se entiende mejor si observamos un ejemplo muy de la coyuntura? Los países se han visto afectados por una pandemia en la actualidad que ha retado sus sistemas de salud y deben responder según dispongan de sus recursos, pero podemos medir la temporalidad de estas decisiones. Entonces, miremos qué ha ocurrido. Entonces, ante la expansión de la pandemia y los casos de contagios cada vez más acelerados, en Colombia, ¿sí? Esta es una noticia en Colombia, se decidió o se han incrementado la demanda por personal de salud. Esta es una noticia que salió recientemente y entonces se especifica que se ha aumentado la demanda de trabajadores del sector salud, ¿cierto? Son más médicos, más enfermeras, más auxiliares de enfermería que se contratan para atender la emergencia, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que se está modificando el trabajo, la cantidad de trabajo para poder producir más gente atendida. Pero ¿qué ha ocurrido en China? ¿Sí? En China hay una decisión diferente, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que ocurrió en China. En China la decisión correspondió no solamente a aumentar el personal de salud, sino además en 10 días se construyó un hospital para atender a los enfermos por el virus, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos concluir de estos dos ejemplos? Que el corto y el largo plazo en cada país es distinto, en cada industria es distinto y en cada empresa es distinto. Para China, la transición del corto plazo a largo plazo en este caso se dio en solamente 10 días. El corto plazo para China es un periodo inferior a 10 días. El largo plazo para China es un periodo superior a 10 días. En 10 días ya pudo modificar el capital y el trabajo. Pero para Colombia, ¿sí? Ya más o menos 2 meses después de que haya estallado la pandemia a nivel mundial y de ya cerca de 20 días que lleva la pandemia en Colombia, lo único que ha podido hacer es modificar el trabajo. El número de hospitales sigue siendo constante, luego sigue en una situación de corto plazo, o sea que seguramente la transición hacia el largo plazo en Colombia va a tardar muchísimo más tiempo.